Buenas tardes, estamos iniciando este diálogo gracias a los amigos de Democracia TV y también a nuestros radioescuchas en la 920 AM. Queremos saludar, están con nosotros David Chávez y César Ulloa, los dos analistas políticos, profesores universitarios, se suele decir catedráticos, no más que profesores, aunque la verdad es que uno extraña a veces los profesores de antes, a los que no se les decía con mucho catedrático por la universidad, pero en general, gracias por venir. Les quería plantear un tema que es de actualidad, diríamos, ¿cierto? Estamos en un proceso político, hay un proceso electoral, y la verdad es que a los seguimientos que yo he hecho, este es uno que se ha demorado, porque a estas alturas ya debería haber una campaña, decisiones de nombres y estas cosas, ¿no? Entonces, quizá 10 años de un mismo gobierno terminan por agotar también la política o por consolidar. Entonces, ahí sería, le saludamos nuevamente al doctor César Ulloa. ¿Estos 10 años se pueden valorar como buenos para la democracia o nos replantean un análisis de democracia frente a un gobierno que puede durar casi 3 periodos, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, un cordial saludo, David. Para mí siempre será un gusto compartir con ustedes el análisis político. Me parece que en los 10 años el gobierno tiene que hacer un balance de lo que prometió, es decir, del plan constitutivo que se publicó en el 2006, de todos los planes que volvió a elaborar con las EMPLADES y todo lo que ha hecho hasta la actualidad. Me parece que hay indicadores que nos alertan acerca de la calidad de la democracia. El primero y más reciente es el informe que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, emitió, en donde se especifica con bastante contundencia 33 recomendaciones, y una de ellas tiene que ver precisamente con la falta de independencia y autonomía entre los poderes del Estado. Recordemos que en el Ecuador se inauguraron 2 más, antes eran tradicionalmente 3, ahora son 5, pero hay una recomendación bastante contundente que nos llama bastante la atención, y es el que tiene que ver con la falta de independencia del sistema judicial. Esto es una alerta enorme porque, claro, en una democracia con calidad, lo menos o un mínimo que se pudiera esperar es independencia, autonomía, ¿no es cierto?, para que eso dé cierto grado de transparencia y cierto grado de certeza para los ciudadanos. Y una igualdad para los ciudadanos. Indudablemente. Otra cosa que a mí también me pone en serias dudas respecto del proceso democrático que se ha llevado a cabo es la concepción de participación política que tiene este gobierno. Se entendería que desde una perspectiva progresista, de carácter de izquierda, resulta inconcebible que la participación sea controlada, regulada, sea estatizada, vigilada, ¿no?, castigada desde arriba, desde un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene muy poca legitimidad, aunque tenga legalidad, porque en la norma se establece que la conformación tendría que ser de esa manera. Un tercer elemento que a mí me parece bastante complicado es que en la democracia se perdió todo punto de vista acerca de lo que implica la reproducción programada del liderazgo. Y eso podemos observar con bastante claridad cuando en el mismo partido de gobierno están en serios aprietos en no saber quién le puede suceder al líder que saturó la política durante 10 años. Entonces me parece que también hay algunas variables que podríamos seguir conversando, pero yo creo que con estas tres yo quisiera poner en discusión algunas cosas. Al saludar a David Chávez, la Universidad Central por lo general fue siempre la contestataria, no importa quién esté en el gobierno, y uno revisa y dice incluso gobiernos en los que rectores eran ministros de Estado, no, pese a que tenían la denominación de socialistas. Pero un poco también esta democracia actual, este modelo, ¿ha inmovilizado o no? Esta calidad, lo que dice César Ulloa, de la democracia en virtud del informe, tiene otras visiones. También bienvenido, David, buenas tardes. Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo a César, a los amigos y amigas oyentes y televidentes también. A ver, yo lo pondría en una perspectiva de un poco más largo plazo, digamos, que me parece que es sumamente importante porque creo que el debate político actual, inclusive en el campo académico, está atravesado por un coyunturalismo que creo que es más bien dañino antes que positivo.
Y para mí, o sea, porque además lo que ha ocurrido en estos 10 años nos interpelan, o sea, interpela no solo al gobierno, nos interpela como sociedad. Es decir, lo primero que yo diría sobre eso es que hay que ver que el gobierno vino a llenar un enorme vacío político en el país. Es decir, yo coincido en esto de que ha habido, uno puede decir que el escenario actual nos muestra signos de agotamiento de la política y de las formas de hacer política en el Ecuador. Pero yo creo que esto es producto de un proceso de más largo aliento, ¿no? Esta crisis de los partidos, esta crisis inclusive de los movimientos sociales. O sea, uno ve ahora las organizaciones políticas que estuvieron vinculadas y que están vinculadas a los movimientos sociales. Uno ve la capacidad de movilización social, un poco lo que usted hacía referencia. Y la capacidad de movilización social está bastante debilitada en general. Pero que es que han sido 10 años, perdón la interrupción, 10 años de estar casi diciendo que la actividad política es de delincuentes, cuando lo que han estado haciendo es actividad política los que nos han gobernado, ¿o no? Yo creo que sí, pero ahí lo que hay que contrastar es la sociedad. De qué manera está organizado el orden político anterior. Y cómo esto se convierte en un nuevo orden político. Es indudable que el proceso correísta ha instaurado un nuevo orden político. Y no solo inclusive un orden político, ha instaurado una nueva institucionalidad estatal. Creo que el problema es que esto rebasa las capacidades que la sociedad tenía antes de organización política y demás. El síntoma más claro de eso es precisamente este retorno de figuras políticas anteriores, de partidos más o menos tradicionales y sobre todo de más o menos los mismos mecanismos y los mismos proyectos políticos. O sea, el contexto actual es desalentador en ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos al correísmo y no tenemos otras cosas. ¿Y el correísmo con las figuras de los partidos tradicionales? Yo creo que sí, pero si uno mira el mismo correísmo, lo que decía César también, el mismo correísmo se ha visto entrampado en esta imposibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones de la política. Que van, a mi modo de ver, digamos, porque de lo institucional se ha hablado mucho, esto de los poderes, etcétera, pero yo creo que quedarnos en la formalidad institucional no es suficiente para analizar lo que ha ocurrido políticamente. A mí me parece que hay signos interesantes para la reflexión política. O sea, un partido, primero, la estabilidad. O sea, es decir, estabilidad no en el sentido de la institucionalidad formal, estabilidad en el apoyo popular del proceso de Correa. O sea, es decir, habría una estabilidad de respaldo permanente. No, eso debe lo otro no es algo. Estabilidad. Claro, lo otro, uno puede ahí encontrar un montón de fisuras, de grietas, esto coincido plenamente con esto de la participación. Una relación de una gran parte de la sociedad con el ejercicio del poder. Exacto, eso digo, o sea, lo que yo veo ahí, y esto es interesante para la reflexión de la democratización de la sociedad, sin justificar los errores, ni mucho menos, pero lo que yo veo ahí es como la expresión de un sinnúmero de sectores, sobre todo no organizados políticamente, ni gremialmente, ni no sé qué, que hagan una expresión política en este proceso. Es decir, un presidente que está por irse y todavía tiene el apoyo que ya habrían querido tener la mayoría de los presidentes del periodo democrático último. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Bueno, eso es algo como él llegó a la primera vuelta, ¿no? En la primera vez. Es que sí, o sea, para mí, yo lo que creo que, lo que le ha dado la fuerza a este gobierno, que también yo creo que ha traicionado mucho de eso, hay que decirlo. Pero lo que le dio la fuerza, y como yo creo que habría que leer al correísmo, es como el resultado de la lucha social de los 90 sobre todo, que dio lugar a que ciertas demandas que la sociedad, tanto organizada como no organizada, estaba teniendo, las recogieran y sobre todo las empezaran a poner en práctica. O sea, eso es una novedad en el sistema político. Un gobierno que cumple algunas de sus promesas, David, quizá no todas, pero algunas sí es una novedad. ¿Se podría decir que se han puesto en práctica algunas de las propuestas, sí. Como decía César, ahí hubo un planteamiento, una propuesta de gobierno, sí? Sí, sí. Por ejemplo, la recuperación del Estado. Es decir, la necesidad de recuperar el Estado, el espacio estatal, el rol del Estado en la provisión de servicios públicos. Si lo han hecho bien o mal, eso es otra discusión. Yo personalmente creo que hay una serie de limitaciones. ¿Usted sí siente que se ha recuperado el Estado? Yo creo que sí. O sea, es decir, indudablemente. ¿Cuál sería un ejemplo para tener así, decir, este es un ejemplo de recuperación del Estado? Creo que meterle las manos a la justicia. No. Es decir, ahí podríamos más bien coincidir en que no sé si ese es el mejor mecanismo. Pero poner en venta ahora las cosas que dicen que no, ahí me parece que más bien están retrocediendo. Ese es uno de los problemas. O sea, es decir, lograr... Un ejemplo, David, precisamente ese, ¿no? Es decir, la posibilidad de haber recuperado los sectores estratégicos de la economía a partir de la dirección del Estado. Ciertas cuestiones básicas para garantizar niveles mínimos de satisfacción de servicios sociales, económicos, etcétera.
Por eso es lamentable precisamente lo que está pasando. Es decir, esto que de alguna manera, porque esta fue la demanda, es decir, no, claro, la demanda de los movimientos la sociales. gente quería esto, sí, y de buena parte de la sociedad. El discurso era ese, pero no sé si la respuesta era lo que Es que yo creo que se lo logró. Por ejemplo, si uno piensa cómo se recuperó el control del Estado sobre el sector petrolero, ¿ya? Ahí hay toda una discusión de si los contratos fueron los mejores. ¿No? Ya, esa es una discusión de expertos que además yo no entiendo muy bien, pero la posibilidad de retomar ese control, el sector petrolero estaba en manos de las empresas privadas y la mayoría de las regalías se iban fuera. Eso fue un avance, ¿no? Recuperar proyectos que estaban desde el único gobierno que medio se parecía a antes de que era el de Rodríguez Lara, para la infraestructura nacional. ¿Por el nombre o por lo que se hacía? Creo que en buena parte por el nombre, también por las ideas y por el proyecto que estaba en juego. Es decir, esta versión cepalina en ese momento, neocepalina, si uno quiere, en este momento del desarrollo nacional. Y me parece que ahí, digamos, esto es lo dramático de este momento. O sea, eso que fue un avance, ahora se está convirtiendo en un retroceso. Es decir, estamos volviendo recuperamos la capacidad del Estado de la gestión de estos sectores y ahora creemos que hay que volvérsela a entregar al sector privado. Ya se los entregaron. Y están ya haciéndolo. Entonces, pero digo, de todos modos, o sea, esto ¿Ha habido una implementación de algo al inicio? Yo creo que sí, o sea, y de algún modo hasta ahora, pero el problema, la contraparte de esto es lo que ya decía César también, con lo que coincido, es esta dificultad de promover la participación social. Pero creo que hay que moligerar un poco la lectura, porque a mi modo de ver igual, yo no creo que el Estado tenga que promoverla. O sea, creo que con lo que nos enfrentamos ahí es que la sociedad perdió capacidad. Es decir, creo que el proceso político rebasó a los actores políticos y a los actores sociales. A mí me parece que sobre todo si uno hace la lectura desde los movimientos sociales, al ver cumplidas ciertas demandas, no quiero decir todas, me parece que hay una cantidad de demandas que no fueron cumplidas, pero al ver cumplidas ciertas demandas es como que si se habría quedado sin piso político el proceso de los movimientos sociales. Y del otro lado me parece que con los partidos políticos también. Es decir, yo creo, digo un poco para cerrar toda esta idea, en este ejercicio de hacer una autocrítica como sociedad, y yo creo que debemos dejar de lado un poco la arrogancia que hay en el análisis de este proceso y tener un poco de honestidad intelectual y asumir que hay mucho de lo que ha ocurrido en este tiempo, yo creo que no lo entendemos, inclusive en el campo de la academia, ¿no? Es decir, a veces tenemos clichés, lugares comunes para explicar lo que ha ocurrido, pero me parece que en realidad hay una serie de fenómenos nuevos en la política ecuatoriana, completamente nuevos, que no hemos logrado entender. Y lo más grave, porque digo, los académicos ya no es mucha historia, lo más grave es que los actores políticos y los actores sociales no han logrado entender y no han logrado entender estas nuevas dinámicas políticas. Como ejemplo, digo, ahora sí para cerrar, solo el cómo se hace la campaña y la oposición y la disputa política, que está bien, eso es política, el antagonismo, recurre a mecanismos tan gastados de ejercicio de la política que no logran afectar seriamente al correísmo y a la solidez que el correísmo tiene como proceso político. César, entonces, claro, uno se pone a pensar ahí y dice, a ver, no hemos entendido bien, algunos creo que lo hemos entendido, y digo, por mi parte lo hemos entendido, y muy bien, no quiero que no nos vuelva a pasar esto que nos ha pasado, porque costó muchos años llegar primero a poner un discurso, y que en 10 años, claro, David decía, se han hecho cosas y todo eso, se ha recuperado, por ejemplo, los sectores estratégicos, yo diría, en temas petroleros, variaron los contratos, después se han entregado los contratos, pero David nos invita a pensar, no seamos inmediatistas, veamos no sé cuánto tiempo más para ver cómo replanteamos las tres ideas, César, en virtud del planteamiento de David. A ver, yo discrepo con David en cosas tan puntuales como las siguientes. Creo que no estamos en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer año del gobierno de la Revolución Ciudadana. Son 10 años en donde perfectamente se puede evaluar con bastante precisión qué es lo que ofertó Alianza País desde su plan originario en el 2006 y cuál es el balance después de este entrampamiento donde no saben cuál va a ser el sucesor de quien ha personalizado la política. Y yo recuerdo que en ese planteamiento originario del 2006 se decían cosas como las siguientes. Primero, que ellos apostaban por la construcción de un nuevo sistema de partidos, cuando en la realidad lo que han hecho es eliminar todo tipo de competencia política, bajo el criterio de una estrategia de polarizar, es decir, si no piensas como yo, estás en contra de mí. Y por otro lado, tampoco ha habido elecciones libres y competitivas. Una de las cosas
que son bastante contundentes en estos años es que hemos tenido 10 años de propaganda política. Hay un estado de propaganda. Un estado de propaganda. Entonces yo digo, ¿cómo puede haber elecciones libres y competitivas? ¿O puede haber una participación plural, heterogénea, con bastante equilibrio, cuando el gobierno ha saturado todo el espacio y el espacio mediático? A tal punto de agresividad se ha dado este fenómeno que si nosotros estamos en una entrevista, hay mucha capacidad de la Secretaría de Comunicación de interrumpir la entrevista, de dirigir el planteamiento, de descalificar a los invitados e incluso de denigrar a quien está entrevistando. Eso no se ha visto antes en la política. La otra cosa es que otra cosa que dice en el plan originario del país es que ellos están en contra de cualquier tipo de personalización de la política. Y nosotros hemos visto que tanto se exacerbó la figura de Correa que el entrampamiento que tiene el país es tan complicado que no saben si apostar por un proceso que hasta cierto punto de vista se debate entre lo mágico y lo mítico, que es la recolección de firmas de AIPAME, o apostar por esta ausencia. Pero no puede ser también eso un instrumento para seguir posicionando al presidente como el mejor actor político. Indudablemente. Y eso es una estrategia, ¿no? Que uno podría decir, vean, no me gusta, pero es una estrategia que o resulta ilegítimo eso. Y yo creo que la estrategia ha sido siempre hacernos creer que hay un sabio de la Grecia, es decir, el que se paraba en el ágora, discursiaba, todos tenían, ¿no es cierto?, que bajo ciertos criterios darle un estatus de sabiduría, el de mayor conocimiento, y descalificar a todos. Al punto está que una de las cosas que se hace es, ¿no es cierto?, se saca a los viejos sabios ecuatorianos y se trae a los viejos sabios de otros lugares, con la finalidad de tratar de implementar ciertas políticas educativas al mejor modelo occidental norteamericano. Entonces yo creo que hay aquí una de las cosas que hay que evaluar, que me parece que no hay que perder, que son 10 años. O sea, aquí la gente parece que se olvidó que fueron 10 años. Estamos a mediados de un periodo, siquiera que sería 2 años. Y con una salvedad que muchos analistas se olvidan, es que nunca el Ecuador ha tenido un bono demográfico que supone que hay un segmento de la población joven que va a decidir 30 años después. Es decir, este segmento de la población que nació con Correa, que votó con Correa, que inauguró su criterio político con Correa, piensa que el país se inauguró con Correa, cuando hay cosas que no son así. A mí me admira, por tanto ejemplo, que David nos recuerda lo que el general Rodríguez Lara ya había hecho, ¿no? Claro. Hidroeléctricas, por ejemplo. Claro, entonces yo lo que creo que, y por otro lado, tampoco para ser extremista, y que no se piense que vengo a hacer un activismo en contra del presidente, también habría que decir con bastante contundencia que las organizaciones de la sociedad civil constituidas en partidos y movimientos han tenido la incapacidad para poder presentar una propuesta que no sea contra la persona de Correa, sino una propuesta política, económica y social, ¿no es cierto?, que presente un nuevo escenario de Ecuador. Entonces, ahora que nosotros miramos, ¿no es cierto?, en esta incertidumbre donde el más de 50% de encuestados de las distintas firmas dicen que todavía no saben con quién va a decidir. Entonces, la pregunta es, ¿se va a seguir pensando en elegir uno de esos candidatos de las distintas coaliciones? ¿O tenemos la capacidad y la madurez como actores ciudadanos de pensar en una propuesta que no sea la del buen vivir? En una propuesta, qué sé yo, que se llame la propuesta X, Y, Z del Ecuador al 2030. Entonces siempre estamos pensando en que exista un escenario... David tiene la razón, no hagamos sea lo inmediato, sino quizá por lo menos lo mediático. Pero yo creo que así como han pasado 10 años del gobierno de Correa, me parece que las organizaciones que estaban en contra de este proceso tuvieron toda la posibilidad de ir construyendo un proyecto alternativo con la finalidad de que al terminarse este periodo presentemos una propuesta a la sociedad que le enamore a la sociedad a seguir. Entonces, que decante. ¿qué es lo que hemos visto? ¿No es cierto? Que ya se menciona como precandidatos al medallista olímpico Jefferson Pérez, que se menciona como candidatos, ¿no es cierto?, a ex dirigentes políticos que han estado en la política desde la transición a la democracia. Entonces estamos viendo que tampoco desde la oposición o desde los que quieren ser alternativa hay un aire fresco. Y esto no supone pensar en outsiders, esto tampoco supone pensar en populistas,
supone pensar tener en un un colectivo que tenga un proyecto y que diga, nosotros estamos en contra de las tesis de Alianza País, porque nuestro modelo de país va por este tipo de lugares. Respecto de lo que decía David, yo creo que pasamos de un estado ausente a un estado omnipresente y alevoso. Digo omnipresente, y digo omnipresente porque ahora hay estado en todas partes. Relevoso, ¿por qué? Porque si usted se abstiene de tener relaciones sexuales por el plan familia, si usted cree que se debe pensar de determinada manera, si usted tiene, porque si no... Va a estudiar por tantos puntos tal cosa. O sea, entonces también entramos a un estado que quiere hacer de los ciudadanos un perfil muy parecido a quien está comandando el proyecto. Eso me parece absurdo. Quieren homogenizarnos, pero a lo mejor es por nuestro bien, diría alguien. David, a ver, aquí hay 2 o 3 cosas que yo sí creo que se puede, que puede prestarse para que la gente se ponga a pensar en lo que hay que elegir y lo que debemos exigir a los políticos que van a proponernos alternativas de poder o incluso reelegir a los que nos están gobernando, ¿no es cierto? Pero ¿será esto una especie de estalinismo remozado, un neoestalinismo? Es quizá que a muchos de los dirigentes de la Revolución Ciudadana siempre estaban pensando en la dictadura del proletariado y creyeron que como ellos eran proletarios ahora deben ser los dictadores. Ensayo así cosas, David, por favor. A ver, no creo, digamos. A mí me parece que ahí hay... se cargan excesivamente las tintas cuando se hacen este tipo de comparaciones, que está un poco en el debate político, en el sentido común político, digamos, ¿no? Esto de decir que Correa es comunista, que Stalin palidece al lado de Correa, que es, qué sé yo. No creo. Pero grosero si le han dicho comunista al presidente. Está tan distante de eso. Por supuesto. Es decir, yo creo que Correa no es más que una réplica de lo que ha sido la particular forma que ha asumido como política real, no como programa, la socialdemocracia latinoamericana. Es decir, yo creo que estas son las cosas que hay que pensarlas. O sea, la socialdemocracia a la vieja usanza, y sé que hay ropa tendida, como la democracia popular o como la izquierda democrática. Pero esa era democracia cristiana, digamos, no socialdemocracia. Bueno, sí, digamos, la democracia popular... no hiciera por ropa tendida porque yo ayudé a fundar el partido. Por eso lo digo. Pero digamos, pero no es porque hay ropa tendida. En estos momentos, por ejemplo, la democracia cristiana estaba bastante... A nosotros nos decían que éramos, como sea, sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, con en lo que andaban. Pero además una cosa... Y le cuento, una de las cosas que a mí no me fue bien fue al oponerme al doctor Maguad, que era el más popular, el que... Y nos votaron del partido que ayudamos a fundar, así es que no... No, de acuerdo, pero precisamente por eso me refiero, además por la trayectoria que tuvo la democracia popular acá, que era eso, ¿no? En algún momento, inclusive con una visión bastante más progresista, digamos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y el otro gran partido que era la izquierda democrática, como el representante de la socialdemocracia, pero sí, no sé si uno lo mira... Sí, César ha pasado por la idea, eso Pero si uno mira, estos partidos nunca llegaron a constituirse de manera definitiva, digamos. Tuvieron sus momentos, pero sobre todo como alternativas de poder. Y como partidos de masas, y como movilización de masas. De esos dos grupos, ¿no? Y creo que en general, si uno lo mira en el contexto regional, eso le pasó a las socialdemocracias en distintos lugares. O sea, quizá donde han funcionado más o menos ha sido en Costa Rica, Uruguay, Chile. Pero entonces, digamos, en esta imposibilidad de que los partidos formales, etcétera, representen una alternativa como esta, ha aparecido esto que a mí es una categoría que no me gusta porque es saco desastre. Pero digamos que para utilizarla acá, el populismo, o sea, es decir, las dinámicas populistas, piensen ustedes, desde los años 40 en América Latina, vinieron a representar esa especie de particular versión latinoamericana de la tercera vía. Es decir, no están del lado ni del estalinismo ni del capitalismo salvaje, qué sé yo. Lo manejan discursivamente, pero yo creo que si uno mira también lo que hacen, creo que también su proyecto va por ahí. Entonces yo diría que no es tanto eso. Creo que ahí hay mucho de mito construido en torno a esto de, por ejemplo, han cooptado todos los espacios de la política y por eso no hay disputa electoral, lo que decías, elecciones controladas. Yo discrepo de eso porque hay un ejemplo concreto, la elección del 2013. En la elección del 2013, con el supuesto control total del correísmo, el correísmo fue derrotado.
Y fue derrotado de manera contundente. O sea, salieron a decir que no, pero por Dios, o sea, fueron derrotados. Perdieron las ciudades más grandes, donde tenían un gran apoyo. Porque no era justo, se salía del control del presidente, ¿o no? O sea, es que me refiero a esto de que, y yo, ojo, que yo no estoy haciendo ahí una valoración individual ni moral de quienes están en el mando de la política. O sea, digo, puede ser que hayan estado, que tengan todo el interés hasta ahora de controlarlo todo. Inclusive eso puede ser cierto. Lo que digo es que tenemos que hacer un análisis objetivo de si eso les sirvió, así, si realmente lo consiguieron. Y yo creo que la elección del 2013 es la prueba contundente de que no. De que no lo controlaban. De que no lo controlan todo. De que hay espacio para la política. De que ahí hay responsabilidades del otro lado, y ahí sí coincido con César, responsabilidades del otro lado, de los otros actores políticos. Y esto de que la Asamblea tenga esa mayoría tan absoluta, que en las cortes los jueces respondan a cuando el presidente dice algo el sábado, el lunes ya están cumpliendo, y de que no haya fiscalización, de que un fiscal hable mal de los Panama Papers teniendo el uno en la mano y nos cuente después, verán que yo ya cerré, así de inmoral tener esto, ¿no? 10 años después. O sea, digamos que ahí aparece una de las grandes paradojas de la política, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de poder acumular mucha capacidad de poder político deja el espacio abierto para que este tipo de cosas pasen. Es decir, y claro, la incapacidad de tener mecanismos de control dificulta la posibilidad de que estas cosas se controlen al menos, ¿no? Está ahí lo de la corrupción, que se ha puesto, digamos, es uno de los lugares comunes del debate político y del discurso mediático actual. Pero esto demanda también, una vez más, una mirada más amplia, a mi modo de ver. O sea, es decir, la corrupción es siempre de dos. Es decir, es como en las relaciones de pareja, digamos. O sea, uno tiene responsabilidad de ambos lados. Sí, pero a veces hay un agresor y no tiene responsabilidad. En el tema de la pareja, si hay un agresor, la responsabilidad no es de dos. Pues. No, pero digo... O podemos decirle, pero ¿para qué te aguantas? No. Sí, pero digo, me refiero a la crisis. No sé si la analogía sirve, pero... Pero vale la pena poner unas analogías así de simples, porque así nos entienden más. No, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que ahí hay que preguntarse, a ver, y esto es una cosa que se ha vuelto un tabú a nivel sobre todo del discurso de la oposición. ¿Cuál ha sido el rol del sector privado en todo este proceso? Es decir, si es que hay corrupción, ahí no están solo los funcionarios públicos. Está el sector privado que está buscando evadir controles para y soborna y cohecha al sector entre público. Los dos sectores. Exactamente. Es decir, creo que ahí hay responsabilidades mutuas. La Universidad Central tiene un libro de una investigación económica en donde demuestran que son 9 los grupos económicos más poderosos del Ecuador que se han consolidado, en unos casos hasta el 600% de lo que tenemos. Ah, sí, es desmesurado. Creo que conozco, es un libro de la Facultad de Economía. Es un libro de la Facultad de Economía. Y conozco ese trabajo, hay uno dice ahí, ¿y eso? Pero es que eso mismo es lo que nos hace pensar de, a ver, la etiqueta del estalinismo y no sé qué que está ahí detrás. No, eso es pura ideologización de la discusión política. O sea, habría que ver si inclusive, porque sabemos que ahí hay racios militantes de mucho tiempo que creían precisamente en todo esto, que están ahí. Habría que ver cuál es el poder real que tienen dentro del gobierno. A mí me parece que más bien si uno mira este otro lado, uno puede encontrar que dentro del gobierno también hay sectores vinculados a estos grupos económicos. Digamos, uno intuye, porque también ahí es difícil hacer las conexiones, uno intuye que ahí hay gente vinculada a estos sectores económicos. Pero, a ver, yo no quisiera hacer la lectura de que estos sectores económicos se han consolidado por la corrupción o cosas así. No, a mí me parece que ahí ha habido un proceso social y económico que viene de atrás de Correa. De hecho, esto es una cosa que yo repito siempre. O sea, el capitalismo ecuatoriano ha sufrido unas transformaciones muy importantes en las últimas 2 décadas. O sea, no tiene nada que ver con la forma en que funcionaba el capitalismo ecuatoriano en los 80. En los hasta los 90. Claro, hasta los 90 quizá. Pero ya en los 90 uno ve que estaban surgiendo nuevos grupos económicos que son los que se han consolidado, inclusive antes de Correa. Una lectura que uno puede hacer ahí, más a manera de hipótesis, digamos, es en qué medida el correísmo no es la expresión política de esta transformación que sufrió el capitalismo, y que a mi modo de ver no debe ser leída solo como una transformación económica. Eso es sobre todo una transformación de la forma de la sociedad ecuatoriana. Y digo, creo que eso es lo que, insisto, los actores políticos, los actores sociales no están entendiendo. Es decir,
Sea como sea, ha habido una consolidación de las capas medias. ¿Qué significa eso en términos políticos? ¿Cómo está decantando eso en términos políticos? Es lo que deberíamos preguntarnos. Sea como sea, ha habido amplios sectores populares que han mejorado relativamente sus condiciones, ¿sí?, y que encuentran a la expresión como única expresión política, además, les guste o no, digamos, ahí también no hay que ser, porque a veces hay esta idea un poco discriminatoria, que los sectores populares se dejan manejar por la propaganda, por no sé qué. No creo que están así. Y son estos sectores que se están viendo representados en el correísmo y en la persona de Correa. Eso ocurre en los procesos políticos aquí y en muchos lugares. O sea, es decir, cuando son sobre todo cuando son procesos que transforman ciertas dimensiones de la vida social. Suele ocurrir. Digo, esta lógica carismática aparece y habría que discutirlo un poco más. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para ver si entonces estas clases medias fortalecidas y estas clases populares elevadas a la media han tenido una respuesta y dónde se pueden manifestar para un poco irles ubicando. Están con nosotros el sociólogo David Chávez y el doctor César Ulloa, con quien vamos a seguir conversando luego de este corte. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y están con nosotros David Chávez y César Ulloa, a quienes les habíamos planteado el tema de primero definir cómo está y un poco buscar qué será esto de lo ideológico de la revolución ciudadana, cómo se han ido ubicando. Y claro, pero esto va a tener una respuesta política, ¿no? Si bien David dice que sí ha habido movilidad social, que es una respuesta que no la estamos entendiendo, que la sociedad cambió. Quizá es los mismos recursos que ha tenido la revolución ciudadana, que también se comparan con los precios del petróleo de la primera revolución nacionalista, ¿no? Del gobierno nacionalista y revolucionario del señor general Rodríguez Lara, que no sé, podríamos comparar también como dictadura o no. Y cepalinos en algunos casos en cuestión. César, ¿qué respondemos frente a eso? Yo creo que el gobierno hizo una estrategia extraordinariamente brillante, que es de convertir a los ciudadanos en consumidores. ¿Y esto qué supone? Que mientras la maquinaria estaba bien aceitada y los precios del petróleo tenían extraordinarios niveles exorbitantes, la gente estaba feliz de la vida consumiendo. Entonces no era de extrañarnos, ¿no es cierto?, que todos los fines de semana los centros comerciales del sur, que son los más grandes, estén desbordados por millares de personas comprando cualquier cosa. En la actualidad eso ya no sucede. Y uno entra, ¿no es cierto?, y uno de los fenómenos de la economía, más allá de que alguien diga que ganan o no ganan con descuentos, es que primero esos lugares que estaban desbordados por consumidores no ciudadanos están vacíos, y lo otro es que los vitrales están llenos de ofertas que antes eran inimaginables. La pregunta que yo me hago es, ¿y esos consumidores que treparon de una clase pobre a una clase media baja, por no poner clase media,
¿hasta qué punto de vista van a poder sostener, se vuelve sostenible ese estatus, cierto nivel de vida que bajo este aceitamiento del boom petrolero pudieron conseguir? Y entre esas preguntas también me hago otras. ¿Qué pasará con este segmento juvenil formado desde una tecnocracia al estilo de las Emplades? ¿Qué va a pasar si algún rato se acaba este gobierno? Y donde, claro, recibían unos salarios bastante interesantes, que hacía que el sueño de cualquier bachiller que estaba estudiando en la universidad o cualquier egresado era la función pública, cuando antes ocurría lo contrario, era el sector privado. Lo otro que yo también me pongo a pensar es, claro, o sea, ¿cómo irán a pagar los departamentos que se han comprado? Por eso yo me reía, un amigo me mandaba alguna vez uno de estos memes y decía, claro, es que todos están comprometidos con el proyecto, claro, pero con el proyecto hipotecario. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando no hay para pagarle el proyecto hipotecario? Esta movilidad va a encontrarse con un tema de que ya no hay plata, que el petróleo cada vez es más difícil, por más que se haya ido a perforar en el Yasuní, no es. Entonces, la democracia también depende de los recursos que tengamos. Claro, a mí lo que me genera cierto escozor es que la gente haya hecho un sinónimo de democracia exclusivamente con capacidad de satisfacción de necesidades. ¿Qué pasa cuando la democracia está pensada solo en nivel de ingresos? La gente pierde sentido sobre sus derechos civiles y políticos. Es decir, puede tolerar no importa que insulten, no importa que peguen, no importa que digan cualquier cosa, con tal que yo tenga para la chaqueta, para el fin de semana en la piscina, para irme entre semana a hacer un viajecito a la playa. A Miami. A Miami. O por último, como son tan patriotas algunos, incluso hasta se pasan impiales, ¿no es cierto? Siendo funcionarios públicos y traen un montón de papel higiénico. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar después de esta época de mucho dinero cuando la juventud, primero, no tiene trabajo? Cuando el Ecuador, insisto, tiene un segmento de la población con una cantidad de mano de obra y mano de obra bastante bien calificada. La tercera cosa que yo me pregunto es, ¿y qué va a pasar, no es cierto, con mucha gente que antes llegaba a la casa con 2 palanquetas y ahora no tiene ni para llegar con un pan y con un huevo? Entonces, hay una serie de cosas que pasan dentro de las dinámicas al interior, desde la misma familia hasta sectores más grandes, que no están resueltos. Lo otro que yo siempre digo es, vivimos 10 años con una economía extraordinaria, la gente dijo, hay estabilidad, antes se peleaban, ahora en cambio todos abrazados le cantan al Che Guevara en la tarima de las Iris, el ministro de Defensa salta, ¿no es cierto?, y baila tecnocumbia. La pregunta es, y luego de eso también quedan algunas dudas. Después de tanta felicidad, yo me pregunto, ¿quién sabe deudas de las tarimas? ¿Quién sabe las condiciones en que las últimas negociaciones en tema petrolero significa para estas generaciones que ahora están desempleadas y para las generaciones que también gozaron cuando hubo altos precios de petróleo? Eso no desconoce, por cierto, algunas cosas que, como dice David, son interesantes de analizar, como una reforma educativa que era necesaria de hacerla, pero que tiene muchos reparos en los cómo se ha hecho. David, y yo me pongo entre los que no encuentra cosas buenas, y tengo que admitirlo, no creo que en el ejercicio del periodismo uno tenga que abstraerse, no, para mí un periodista es un periodista, un ser humano con ideas, con toda la carga que puede tener, ¿no es cierto? Por supuesto. No las encuentro, incluso las que nos acaba de comentar David, me parecen que no son lo suficientes. O sea, todo este gasto que ha tenido el Estado ecuatoriano, de unos recursos, de pasar de tener un presupuesto de 7.800 millones de dólares para el año total, para todo, a 34.000, después a 31, porque no alcanzaban a financiar todo eso, y solo una masa salarial de 8.900, o sea, como 1.000 millones de dólares más, solo para salarios de lo que era antes del presupuesto general del Estado. Habla de una democracia viva, de mejoramiento, ¿eso sí o no? A ver, es que creo que ahí habría que hacer matices, digamos, en toda esta discusión. O sea, porque
En primer lugar, o sea, el crecimiento del aparato burocrático, que siempre es mostrado como, es decir, como malo, seamos honestos cosa que no en es que, malo, claro, ¿sí? ahí eso se muestra como malo y de manera maniquea para decir, claro, lo que están haciendo es pagando al burócrata que me pone mala cara cuando voy a la ventanilla y no me quiere atender. Pero claro, el gobierno hasta la saciedad lo ha dicho y ha mostrado las cifras y la gran mayoría de ese presupuesto está destinado a sectores de educación, salud, policía, militares, etcétera, que hemos tenido, me incluyo, yo soy profesor del sector público, que hemos tenido un significativo mejoramiento de las condiciones laborales. Si uno piensa solo en la universidad, yo puedo ver en la Universidad Central un grupo grande de profesores que hemos ido entrando en los últimos años, inclusive yo, en la mayoría de casos gente de muy buen nivel, etcétera, que en otras circunstancias, en las de los 90, no habría ni pensado ir a dar clases en la Universidad Central. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, yo creo que también, para empezar por ahí, es decir, porque uno requiere pagar bien a gente altamente calificada para que pueda estar ahí todo el tiempo, es decir, para que sean profesores de tiempo completo, para que hagan investigación. Y digo, de paso, además yo tengo ahí severas críticas a las reformas que se han hecho en la universidad. Yo no concuerdo con muchas de ellas, pero no puedo desconocer esto. Claro, Entonces, me refiero a que esto es lo que uno puede ir viendo cuando ve estas cosas, es decir, en salud y educación podemos encontrar que se ha hecho un montón de inversión. En ocasiones a mí me parece que se ha hecho inversión de manera equivocada, es decir, a veces se construyen cosas que no son necesarias. O sea, yo en vez de Yachay le habría dado a la Universidad Central y consolidado la yo coincido completamente con esa posición, porque además se ha hecho un gasto excesivo en Yachay, excesivo. Es decir, el concepto puede ser interesante, pero lo que se ha hecho para las condiciones para la del farra país son de los excesivas. 3 años y pico digamos, de los 8 años de gobierno, se gastó como $1 millón y pico de dólares. Exacto, o sea, me parece que sí, pero digo, ahí uno tiene que ver las tendencias gruesas también de todo este proceso. Y creo que ahí, de hecho, una de las cosas que yo quisiera señalar es que me parece que han tenido una visión, si uno quiere, excesivamente economicista desde su proyecto, que inclusive les ha llevado a cometer equivocaciones y torpezas en el manejo de los sectores sociales, sobre todo. ¿A qué me refiero? Es decir, en la visión esta neoestructuralista, neocepalina que tienen, hay una cosa que se convierte casi en la brújula de la gestión de gobierno, y es esta necesidad de que el Estado quien tiene que dinamizar la economía. Todo. Pero más que controlarla, dinamizarla. Es decir, es esta idea, todo, ¿no? Lo cual además no deja de tener cierta validez. O sea, es decir, el Estado se convierte en el mecanismo que hace posible que la economía se active, digamos. Esa es un poco la lógica. Siempre y cuando reparta igual. Ahí habría, sí, digamos, en eso a veces más bien creo que no son muy consecuentes con eso. Ahí tienen casi un tantra, digo yo, ¿no? Que deben tener un tantra político y económico que hace que inyectar recursos a la economía es lo fundamental. Es decir, que el Estado no se quede con la plata, sino que la meta en la economía, la haga circular y tampoco deje que salga del país, ¿no? Esta es un poco la lógica, la estoy poniendo en términos muy sencillos. Pero los economistas seguro me darán duro con esta explicación tan crasa, pero digo, un poco esta ha sido la lógica de la política económica. Pero además nosotros recuperamos y mandamos a la sociedad y evitamos que salga del país. Y con eso logramos que se dinamice. Si eso funciona o no funciona es otra discusión, pero eso ha sido un poco la política. ¿Y por qué digo que eso ha afectado a otros sectores de la propia política del gobierno? Porque eso hace que la prioridad, por ejemplo, en salud, sea que se gasten los recursos. ¿Sí? Es decir, que entren a la economía, que se contrate gente, se construya cosas, que se compre equipos. Y no necesariamente ha habido una suficiente evaluación de que el sistema de gestión de la salud esté funcionando bien. Y de lo que podemos ver. Yo ahí trato igual de ser objetivo. Creo que hay mejoramientos ostensibles, pero encuentro que hay enormes dificultades también y enormes problemas en el sector salud en cuanto a la gestión del sector salud. Pero a mí me parece que la explicación de esto es precisamente porque la prioridad es esto de que a través de toda la política estatal se inyecten los recursos a la economía y se intente que desde ahí funcione. Y eso genera serios problemas para una política más integral. ¿Cómo uno puede pensar en inyectar todos los recursos, pero además endeudarse para inyectar más? Es que, digamos, eso pues, está ligado a su mirada, a la mirada que el gobierno tiene de esta necesidad de que el Estado intervenga. Y eso responde a una ideología, sí, es una... Esta es, ver, o sea, yo creo que, de una ideología. Y ahí sí, de paso, para conectar un poco con lo que decía César también... a ver, yo digo, también pensando en esto de qué tanto ha contribuido este proceso a democratizar o no la sociedad, a mí me parece que un elemento que sí contribuye a la democratización va a sonar quizá un poco extraño, pero yo creo que sí ayuda,
es este proceso de ideologización de la sociedad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque salimos de la época del consenso neoliberal, en donde el consenso neoliberal en términos políticos significaba no hay nada que hacer, todo está dicho, lo único que hay que hacer es administrar. Es administrar el Estado en la lógica de el consenso de Washington, es decir, y de toda la contrarrevolución de Thatcher-Reagan, ¿no? Y ya, era la única fórmula. Todo el mundo, uno veía como todo el mundo, desde la socialdemocracia, desde de las asociaciones más progresistas, la izquierda, terminaba inclusive abandonando las posiciones y asumiendo el credo neoliberal. Pero lo dramático, y ahí ya no hablo solo del Ecuador, me parece que ese es un problema a nivel mundial, lo dramático fue esta idea de, esta famosa frase de la Thatcher, ¿no? No hay alternativas, la única es esta. El mercado, entregar la vida social a las corporaciones y punto. Lo interesante de lo que ha ocurrido en los procesos latinoamericanos en general, pero creo que eso está ocurriendo en el mundo entero, es este resurgimiento de, no, este capitalismo salvaje no es la única opción para la gestión de la vida social, en general, digo, no insisto, no, a mí no me gusta leer esto solo como una cosa económica. Entonces, esto de que aparezcan de nuevo las ideologías, de que aparezcan de nuevo esta idea de podemos tener distintas visiones de cómo se hace la política y cómo se construye sociedad. Hemos pasado más bien del consenso a una especie, si hay disenso, estás en contra y eres malo, y eso. No creo, o sea, yo creo que ahí eso es parte de la recuperación. No, yo creo que no. ¿No? O sea, yo ahí sí discrepo con eso porque yo creo que es parte de la recuperación de lo que la política es en esencia. Es decir, la política en esencia es confrontación. Y más aún en sociedades desiguales, etcétera. Claro. Es decir, es lo que... Pero no hay que satanizarle y peor judicializarle. Pero es que si uno lo... No, de acuerdo. O sea, es decir, la judicialización es algo con lo que yo no concuerdo. Es decir... Porque entonces ahí hay unas contradicciones, son tremendas para ir ubicando en este pensamiento que hemos estado ensayando. ¿Cómo los ubicamos? Es que yo creo que ahí es donde me parece que habría que leer bien esto de la ideologización de la sociedad. Es decir, de esta idea, más bien ahí sí homogénea, de no hay alternativas, de hay un pensamiento único que solamente es el del mercado, que solamente es el de rindamos pleitesía al capital y ya. De pronto aparece de nuevo la posibilidad de no, el capital puede ser controlado, inclusive en posiciones más radicales de no, podemos pensar, que es un poco lo que yo escribo, podemos pensar en una sociedad no organizada de esta manera. Y el que esto vuelva a aparecer en el debate político me parece saludable, pero eso supone indudablemente una confrontación en el nivel de la ideología y del discurso político. Entonces, es que uno puede decir, proceso puede ayudarnos a eso. Y yo creo que ha ayudado en ese sentido, digamos, electoral, en parte, ¿no? Porque ha habido, se ha vuelto muy corrosivo en ese sentido, y de lado y lado. O sea, porque ahí es donde digo, solo para contrastar un poco esta posición. Del otro lado, o sea, del lado de la oposición, lo que ocurre es más o menos lo mismo, la descalificación, la denostación, el insulto, etcétera. Yo no lo veo como tan malo en la medida en que son síntomas de este proceso de ideologización, pero si el debate político se queda solo ahí, creo que eso sí es muy poco saludable para la democracia. César, entonces, ¿hay que reinventarnos la democracia en el Ecuador? Yo creo que hay que recuperar la democracia. Porque además a mí me asusta cuando escucho estos discursos de algunos ideólogos del oficialismo tratando de hacernos creer que con ellos se inauguró la democracia. Claro. Entonces parecería que no se acuerdan que hubo una transición en el 79 donde el Ecuador fue el primer país en la región que bajo ciertos criterios tuvo la posibilidad de pasar de un estado de facto a un estado democrático, con todo lo que supone ciertos elementos de la democracia liberal. La otra cosa que a mí me asusta son algunos elementos. La primera, que aquí se ha confundido lo que es un partido político con la estructura del Estado. Entonces resulta que cuando hay que, ¿no es cierto?, promover o apoyar al oficialismo, tienen que salir todos los servidores públicos y alguien tiene que tomarles lista. Caso contrario, el contrato de servicios ocasionales se termina, de la actividad incluso de protesta o de respaldo. La segunda, pensar que hay una sola persona que sobre ella recae no solo las responsabilidades, sino el control y también dar, haciendo bajo este uso del gerundio que tenemos, lo que todos deberíamos hacer. La tercera, que me parece compleja, es que aquí se habla de ideología cuando yo me pregunto, ¿qué era Alianza País? Era, ¿no es cierto?, un grupo de personas que venían del Partido Social Cristiano, que venían del Partido Roldosista, otros vinieron del Partido Sociedad Patriótica, unos cuadros de la Izquierda Democrática, otros vinieron de los foros alternativos económicos. Entonces la pregunta es, del Partido Comunista. Entonces yo digo,
¿Hasta qué punto de vista tienen autoridad para hablar de ideologías bajo un sentido aséptico y puro, cuando ahí está la mejor muestra de lo que significa una ensalada de frutas? No sé si cítricas, sí, pero claro, frutas. Pero frutas al fin. Claro, entonces se habla de una izquierda progresista. Yo digo, izquierda progresista cuando el asesor del presidente fue social cristiano, cuando el primer ministro de Obras Públicas fue populista del PRE. Yo digo, a ver, ¿y esto qué es? Y luego confunden esto con las coaliciones que hacen. Entonces yo creo que también ha habido aquí una especie de estado de propaganda permanente, donde ha llevado a una polarización exacerbada, donde sin desconocer... Pero que le ha convenido a él. Entonces. Claro, donde sin desconocer que uno de los principios que dijo Carl Schmitt era que la política era entre amigos y enemigos, ¿no es cierto? Ya. Sin embargo, esto ha llegado a que se viva un ambiente en el cual, si uno piensa de una forma alternativa, ni siquiera a favor de la oposición, sino con una propuesta alternativa, es contrario al correo. Y por lo tanto no tiene derecho a nada. Claro, si uno en cambio se adscribe a cierto principio, correísta. Ahora, en esta lógica me parece que el gobierno jugó algo que me parece interesante de estudio, que ya autores como García Canclini y otros lo han manifestado. O sea, cómo el ciudadano pasa a ser consumidor y cómo el consumidor llega a ser parte de este gran nicho electoral. Me voy a explicar. David decía algo muy cierto. Dice, se ha dignificado las condiciones de vida de los docentes, y antes era inimaginable que alguien con un perfil tan alto esté en la universidad pública haciendo docencia e investigación. Y la pregunta que yo me hago es, sí, se dignificó, se mejoraron los salarios, no sé si la infraestructura, porque he oído a la central no está cierto eso. Pero claro, pero la pregunta es, ¿y significó para que luego las universidades tienen que estar calladas, totalmente silenciadas? O sea, ese sería un costo muy alto, ¿no? Entonces la pregunta es, esto es como el padre de familia bajo esos criterios cavernícolas extremadamente paternalistas, ¿no es cierto? Que mientras vivas en mi casa. Que llega a la casa y dice, a ver, yo trabajo 8 horas, me rompo la espalda, tengo la plata, y aquí se come lo que me gusta, te vistes como yo quiero, nos vamos al cine la hora y el día que quiero, y por lo tanto, mientras yo dé el dinero, entonces ustedes calladitos, ustedes estén tranquilos, que tengan para comer. Entonces, y además agradecidos. Entonces a mí lo que me preocupa es de lo que decía David. Sí, muchas personas, me incluyo, hace mucho tiempo hubiéramos visto siempre como una segunda opción la docencia, ahora la vemos como primera porque las condiciones han cambiado. Pero lo que sí es lamentable en este proceso inconcluso de reforma de educación superior es que se ha hecho aquí un trade-off, es decir, mejora tus condiciones de vida a cambio que te quedes callado. Una inmovilidad. Inmovilidad total, al punto que en 10 años, si alguien, no sé si David o usted, doctor Rocha, no recuerdo, cuando la universidad ha tenido una presencia contundente para manifestar cualquier cosa, y cuando ha querido manifestar. Sí, bueno, hasta el 2008 se presentaron para sacar a la Corte Constitucional y después le metieron preso al que lo sacó. Claro, un claro ejemplo, por favor, para hacer un claro ejemplo es lo que sucede con la flaxulandina, ¿no? Claro. O sea, eso es un clarísimo ejemplo. Entonces, el silencio pasa al final factura, ¿no? El silencio pasa factura, y luego yo digo, a ver, todos se compraron el carrito, todos se endeudaron el departamento, tienen que pagar. Todos tienen que... Pero el proyecto es la hipoteca, como decía y al final, David, se nos está yendo el tiempo, la verdad es que nos quedan algunas cosas, pero yo quisiera... ¿Qué planteamos entonces en este proceso electoral? Una cosa así muy corta para que los dos puedan plantearnos, en virtud de lo que ya han conversado, de que esto entonces está por construirse. Sí, a ver, yo lo que diría es... Bueno, primero, porque creo que los procesos son más complejos, solo me permito señalar, porque quiero quedarme con eso, a partir de lo que ha dicho César. Esto de que no es tan mecánico el funcionamiento de la vida social en general. ¿Y a qué me refiero? A que los beneficiados de esto, que son las capas medias, no son precisamente los que están con el correísmo. Esa es una de las paradojas más interesantes. O sea, las capas medias son los banderas negras que están muy ideologizados, además, desde una visión muy de derecha, en contra del correísmo. ¿Hay banderas negras? O sea, digo, de la gente que salió a protestar. Yo salí, pero no tenía bandera negra.
pero a ver, si uno ve buena parte de este segmento, digo, ahí no es que tengo datos ni nada, pero les mirando a la gente cercana. Buena parte de este segmento es esa gente de clase media que mejoró sus condiciones durante este tiempo y que se puso en contra del gobierno. Es decir, los más beneficiados, pero yo creo que inclusive si uno haría el balance, tengo la intuición, digamos, de que en el balance si un final... sociólogo no tiene intuición, estamos fritos. Entonces yo tengo la intuición de que los beneficios han sido mayores para las capas medias que para los sectores populares, inclusive. Pero sin embargo, el apoyo se queda en los sectores populares y las capas medias más bien, lo cual es un fenómeno que se ha reproducido en muchos. El estado de bienestar en Europa y en Estados Unidos generó eso, una ideologización hacia la derecha de los sectores medios en ambas experiencias, ¿no? Entonces digo, esto lo menciono para ver que hay un panorama mucho más complejo que sencillamente esta relación así muy de les favorecen, les dan algo, porque creo que además eso es un poco injusto con la gente. O sea, me parece que eso es un poco denigrar la capacidad de reflexión política de la gente. Pero ¿qué ha pasado? Pero ¿qué puede pasar? Quizá pero creo por que no ubicuidad pasa. o lo que sea. De acuerdo, pero no creo que es tan mecánico. O sea, no creo que la gente es tan... no creo que puede rebajarse tanto como para que sencillamente... Por eso es que yo soy un enemigo de la teoría política del sándwich. O sea, no creo que así funcione la política ni demás. Y bueno, digo, en medio de eso creo que... no sé, es medio difícil plantearlo así, pero para lo que se viene creo que hay que tener una posición política responsable. Es decir, y creo que ahí, por eso mi llamado a un balance objetivo de lo que ha ocurrido en este tiempo. Porque, y creo que el mejor ejemplo, la mejor manera de ilustrar esto es lo que ocurrió con la alcaldía de Quito. O sea, por el odio visceral a Barrera y a Correa, se decidió cualquier cosa en lugar de ellos. Y creo que las consecuencias están a la vista. Entonces, digo, sobre todo para los sectores progresistas de la sociedad. ¿Cualquier cosa no era mejor que Barrera? Yo creo que nos estamos dando cuenta de que no. O sea, y creo que, a ver, pero es que ahí sí hay un problema no de la política escéptica, hay un problema ideológico. O sea, es sencillo. Es decir, creo que, porque además la disputa real es esa, con mis buenos amigos de izquierda y de las organizaciones de izquierda, y me peleo todo el tiempo por eso. La disputa real es, o se logra aguantar lo que se ha avanzado, que a mi modo de ver ni siquiera es mucho en estos años, en torno a una política progresista, o volvemos a las formas anteriores de la política y del manejo de la sociedad, de la vida social y la economía. Esas son las alternativas. Un solo mensaje, César, para terminar, que sería, ¿cómo votamos? O sea, ¿qué pedimos en el Son dos factores que yo creo que son indispensables para el voto para el próximo periodo. La primera es de exigir de los candidatos su propuesta, y la más importante es que no solo hay que exigir la propuesta, sino a los candidatos exigirles que nos presenten quiénes serían los que están con ellos en 4 cosas que a mi modo de ver son importantes. ¿Cuál es su equipo de trabajo en el tema económico? Por el tema de la crisis. En el tema de relaciones internacionales, que creo que el Ecuador en 10 años ha perdido el rumbo. Me parece que en el tema social es clave, y en el tema de seguridad. Dejo el tema de seguridad a propósito de las consecuencias de lo que significaría el acuerdo de paz en Colombia. ¿Cómo reflexionamos el voto entonces, David? Está difícil, la verdad. Hay que decir que sí. Porque claro, lo ideal sería como que ponernos en un plano así muy racional de esto es lo que queremos. Pero intentemos racionalizar también la política. Yo creo que sí es necesario, pero creo que ahí es indispensable una discusión objetiva. O sea, objetiva y que decante posiciones ideológicas políticas claras. Es decir, porque creo que a veces cuando se mira la política de manera muy aséptica, como decía, es decir, como si fuera pura administración pública y no disputa de poder. Entonces es fácil caer en el gatopardismo. Entonces, claro, ahí puede todo el mundo ofrecer más o menos lo mismo. Lo que uno podría quedarse pensando, David, es después de no cualquier cosa, es preferible quedarnos con Correa. Es que yo creo que el balance que tenemos que hacer es ese, es decir, porque creo que es el peor escenario, digo, porque no es el más alentador, para nada. O sea, pero creo que es desde nuestras distintas posiciones ideológico-políticas, qué significa un avance o un retroceso en función de lo que creemos que debe ser el proyecto político para el país. Me parece que esa es la discusión, pero no es el mejor momento, porque las propuestas todavía están por verse. Hay que darnos un tiempito. Yo creo que no va a haber mucho más de lo que tenemos. Creo que tenemos ahí sectores políticos claramente identificados. Está el correísmo, con lo bueno o malo que haya hecho, y están sectores bastante perdidos en términos de propuesta política, tanto desde el lado de la derecha como desde el lado de la izquierda, que no logran cuajar una cosa más sólida y que no creo que lo van a hacer de aquí en unos meses.
Entonces, esta idea de que las alternativas... O sea, digo, es lamentable que no tengamos alternativas. Creo que eso nos vuelve a interpelar sobre esto de qué han hecho los actores políticos, qué hemos hecho como sociedad más allá del correísmo, cómo hemos respondido al correísmo. Yo creo que una de las cosas claves es que el voto debería estar en correspondencia de recordar lo que ha sucedido estos 10 años. De recordar lo que ha sucedido en ese balance. Y si el balance es más desfavorable que favorable, indudablemente hay que pensar en un cambio. Yo quiero agradecer a David Chávez y a César Ulloa, con quienes hemos conversado, ¿no? Hemos ido buscando alternativas políticas y yo debo decir que siempre el discutir sobre política, sobre el pensamiento, es una de las cosas que más me gusta. Creo que la gente debe ser, y dos profesores universitarios como ustedes hacen bien en acompañarnos en estas discusiones. Espero que estas cosas se repitan y con ustedes nos estaremos encontrando el día de mañana. Este programa, para que lo puedan revisar, volver a topar los temas que han tratado David como César, estará ya a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Buenas tardes.